Todos sean bienvenidos a casa. Muy bien. Estamos en una serie que preparamos para ustedes para responder algunas preguntas que han estado surgiendo en torno a la gracia. Algunas preguntas como, ok, pastor, la gracia nos lleva a hacer una vida de libertinaje y podemos hacer lo que queramos, por al fin ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Bueno, pues hagamos lo que queramos. Preguntas como, bueno, si ya la gracia delante de Dios soy agradable, entonces ya no hay nada que hacer. Si ya le agrado, entonces ya no hay compromiso, no hay esfuerzo, no hay responsabilidades. Entonces, si ya Dios me ama, entonces ¿puedo hacer de mi vida lo que quiera? Y comenzaron a surgir ese tipo de preguntas acerca de la gracia, ¿verdad? Y son las mismas preguntas que surgen en el Nuevo Testamento, en este caso en las cartas de Pablo específicamente, en las cartas de Juan, cuando Dios dice Dios es amor, y cómo la Biblia define que Dios es amor, no es ira. Y entonces empieza a haber muchas cuestiones en nuestra mente, en nuestro raciocinio acerca de, bueno, entonces puedo llevar una vida de libertinaje, puedo hacer lo que quiera, no consultar a Dios. No, eso se le llama ateísmo cristiano. ¿Cómo está eso? El ateísmo cristiano es profesar ser cristiano, pero entre semana o llevar un estilo de vida sin que Jesús esté presente. Entonces es creer en Él, es venir el domingo, sacar una palomita en las cosas que tengo que hacer, pero mi estilo de vida no refleja una vida cristiana. Entonces, todo eso es una contrariedad, es algo que está en contra de en verdad lo que es el Evangelio. Y aunque el Evangelio no es una religión, no se trata de prohibiciones y lo que puedes, lo que no puedes, no se trata de algo conductual o no se trata de estarnos fijando solamente en los aspectos morales, no, se trata de una relación. Y en esa relación se empiezan a producir una transformación, empiezas en automático, no porque tú lo estés intencionalmente haciendo, sino porque el Señor lo está haciendo en ti. Te empieza a revestir de justicia, te empieza a revestir de santidad, de pureza. Y por eso hoy quiero responder a la pregunta, ¿debemos hacer obras para agradar a Dios? Durante toda la historia de la humanidad, el Evangelio ha sido corrompido, ha sido distorsionado, a tal punto que llegamos al momento histórico donde la religión te decía, si quieres que tu familiar sea salvo, que tu familiar salga del limbo, o en este caso del purgatorio, lanza la moneda y cuando suena la moneda, un alma sale del purgatorio. Vean qué cosas llegamos a creer, llegamos a distorsionar con la religión. Entonces, si sonaba la moneda, el alma salía del purgatorio. Porque el purgatorio era un lugar donde se limpiaban todas tus culpas, todos tus errores, todos tus pecados. Y entonces en ese proceso era un proceso de limpieza. Tú ya estabas muerto, estabas sufriendo. Y de ahí, si alguien pagaba por ti, una manda, si alguien pagaba o hacía algo, una indulgencia, entonces podías salir del purgatorio. Y cosas como esas han existido hasta la fecha, donde la iglesia cristiana tal vez no creímos en eso, pero empezamos a manipular el servicio, empezamos a manipular las acciones, el compromiso de la gente, y entonces empezamos este diálogo. Bueno, tienes que estar aquí para que le agrades a Dios, si no lo que haces le desagrada a Dios, y empezamos a manipular a la gente, tal vez no conscientemente, sino con un corazón tal vez al inicio sano, por querer que la gente creciera, sirviera, apoyara, que la iglesia creciera más. Pero todo eso se fue contaminando a tal punto donde si no das, Dios no te da, no te bendice, y empezamos a condicionar las bendiciones y las maldiciones, cuando eso ya existía. Se llama ley y está en Deuteronomio, está en Éxodo, está en Números, está en Levítico, ya existía. Si tú hacías bien las cosas, tienes derecho a 14 bendiciones. Si hacías mal las cosas, tenías por reproche, por causa, por consecuencia, castigo, maldiciones sobre tu vida. Y como que la iglesia cristiana adoptó ese pensamiento sin ser tan intencional, pero hoy en día tú vas a una iglesia cristiana normal y entonces
Toda es una manipulación de decirte para que le agrades a Dios. Y pregunta, ¿quién quiere agradar a Dios? Y entonces llegas, te conviertes, te enamoras del Señor y por quererle agradar comienzas en este juego. Y entonces tienes que estar a las 6 de la mañana, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar tu vida social, tienes que dejar un montón de cosas para agradar a Dios. Y esta es mi pregunta, ¿debemos de hacer obras para agradar a Dios? Y entonces comienzo con un libro que se llama Gálatas, una carta dirigida a los Gálatas, donde los Gálatas recibieron el Evangelio de gracia o el Evangelio de Jesucristo, y pocos años después ellos empezaron a hacer una mezcla, y Gálatas, Pablo les escribe a los Gálatas y les dice así en el versículo 16, Gálatas 2:16, lo tienes en pantalla, puedes encender tu dispositivo si lo traes en digital o puedes seguirnos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras que demanda, no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Señor, háblanos en este mensaje, que sea claro, que sea práctico, que lo pueda llevar a mi vida diaria, en el nombre de Jesús, amén. Mira qué claridad trae el apóstol Pablo en Gálatas y te dice, ok, no es por obras que vas a ser justificado. No se trata de lo que haces o no lo haces, para que delante de Dios seas justo. Se trata de la obra de Jesús, de su sangre derramada, de lo que Él hizo por ti, para que puedas obtener esa justicia delante de Dios. Es lo que Dios nos está, o lo que Dios a través de Pablo diciéndonos, no es por lo que haces, es por lo que Jesús ya hizo por ti. ¡Wow! No es por obras. Pero años antes hubo una carta mucho más antigua o mucho más temprana, vamos a decirlo así. Muere nuestro Señor Jesús, comienza la iglesia. Si me ayudan a prender el ventilador de la cocina, no se los olvide, ese siempre tiene que estar prendido. Y tenemos área para kids, si quieren llevar a sus niños son bienvenidos desde cualquier edad, siempre y cuando traigan pañal y sepan caminar. Ahora quiero platicarte también de un libro que se llama Santiago. Santiago, ¿quién es Santiago? Santiago es el hermano de Jesús, el hermano físico de Jesús. Y Santiago, aparentemente, cuando tú lees Santiago, parece que tiene otra idea acerca de las obras, acerca de la justificación, acerca de la gracia. Y si tú lees Santiago en este momento vas a decir, este cuate está en contra de la gracia. Porque todo el tiempo está hablando de ley. Todo el tiempo está hablando de las obras te llevan a una justicia. A tal punto Santiago escribe de esta manera que muchos creían que Santiago no debería de pertenecer en el canon bíblico. No con esto llegues a tu casa y lo arranques esa hoja de tu Biblia, ¿eh? Es más, uno de los grandes reformadores como Lutero lo expresó a esta carta, la tituló como la epístola de paja. Lutero estaba enojado con Santiago. Lutero estaba molesto con esta carta porque no reconocía la profundidad de la gracia, no reconocía la profundidad del evangelio, no reconocía la obra de Jesús consumada y apelaba mucho a las obras, apelaba mucho a la ley. Y entonces Lutero dice, esta carta no debería de existir en nuestra Biblia. Y no fue el único, sino que al inicio del canon bíblico, Santiago estaban teniendo la duda de establecerlo o no establecerlo en el canon bíblico. Entonces en el primer canon bíblico Santiago no florece, no forma parte de. Hasta años después es que lo injertan y dicen, sí debe de formar parte del canon bíblico. Y es cuando se cierran los 66 libros de la Biblia y entonces viene a formar parte del canon bíblico. Pero ¿por qué hay estas como contrariedades?
Pareciera ser que Santiago tiene una dicotomía con Pablo y parece ser que Santiago está complementando a Pablo o Pablo a Santiago, pero no es ninguna de las dos. En primer lugar, Santiago por creación es primero que las cartas de Pablo. Entonces Santiago no le está debatiendo a Pablo, porque Pablo todavía no escribía sus cartas en las cuales, como Romanos, donde está la expresión completa de el justo por la fe vivirá, o que la justicia de Dios se obtiene por fe y no por obras, o Gálatas todavía no era escrito. Entonces primero se escribe Santiago y después se escribe Pablo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Aquí está la claridad. Es que Pablo escribe sobre la justicia delante de Dios y Santiago escribe sobre la justicia delante de los hombres. Tan, todos felices. Porque es este complemento de uno con el otro, en entender completamente el mensaje claro acerca de la gracia. Pablo dice, delante del Señor somos justos por fe. Pero Santiago dice que delante de los hombres tenemos que hacer obras que muestren nuestra fe. Tenemos que hacer obras delante de las personas para que vean en nosotros la obra de Jesús en nosotros. Por eso es que no están peleados estos dos autores. Y cuando hay un concilio, el primer concilio, ellos se dan las manos. Si tú lees Gálatas y lees Hechos, te vas a dar cuenta que hay un debate entre todos ellos. Y está Santiago, está Lucas, está Pablo, está Bernabé, está Pedro. Es el primer concilio de la iglesia. Se juntan a debatir qué debemos de exigir a la gente para que sea parte de este movimiento. Y Pablo termina diciendo, nada. No hay que exigirles nada, hay que permitir que todos sean parte de este movimiento. Y solamente dice que no se contaminen con lo muerto y algunas características simples y prácticas, que no sean inmorales, pero todos pueden ser bienvenidos parte de este grupo. Y ahora traigo más claridad con un ejemplo, porque todos se me están quedando con cara de ¿what? ¿De qué me está hablando? Santiago 2:26 dice así: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vamos al punto, ¿verdad? Porque yo creo que es donde todos queremos llegar. Vamos al punto de claridad. Las obras demuestran quién soy yo. Las obras son un fruto de haber conocido a Jesús, mas no las obras hacen que me salve. Y cuando me refiero a obras, me refiero a cosas que hacemos por intentar agradar a Dios u obtener nuestra salvación. ¿Como cuáles? En el pueblo de Israel era la purificación. Ellos, antes de hacer cualquier acto religioso, ellos debían de purificarse. Si la mujer estaba en su periodo menstrual, ella debía de purificarse, debían de abstenerse de tener relaciones sexuales, debían de hacer un montón de cosas. Si alguien salía a la calle y tocaba a una persona impura, debía de purificarse. El sacerdote, y entonces era todo un ritual para intentar agradar a Dios. Esas eran las obras. Las obras actuales, ¿cuáles son las obras actuales? El que intentamos, tú y yo, a través de nuestras obras, querer obtener nuestra justicia delante de Dios, quererle agradar. Cuando te tengo una buena noticia, Dios ha decidido por medio de Jesús que le agradas. Ya le agradas. Eres justo a sus ojos, de acuerdo a lo que Romanos dice. Todo lo que Romanos dice a partir del capítulo 3 al 5, tú vas a encontrar que delante de los ojos de Dios eres justo. Entonces ya no hay que hacer nada. Entonces dejemos de hacer obras, dejemos de ayudar a la gente, dejemos de venir a la iglesia. Pues al fin ya le agrado, ¿qué hay que hacer? No, espérame. Ahí te va la respuesta. Hubo dos hombres en el Nuevo Testamento. Un hombre era un joven rico que vino delante de Jesús y trató de justificarse por medio de sus acciones. Trató de obtener su justicia por medio de lo que él hacía.
Era un hombre rico, viene delante de Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser justo? Y Jesús le responde con ley y le dice los 10 mandamientos y le dice: honra a tu padre, a tu madre. Y el joven dice: todo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Le faltaba un mandamiento, ¿sabes cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Le faltaba ese primer mandamiento porque amaba más al dinero que a Dios. Y el hombre se fue triste con su lana. Porque el hombre no dejó ni siquiera una moneda. Ve qué tacaño era este hombre, porque estaba intentando agradar a Dios por medio de lo que hacía. Y el hombre se fue con los bolsos llenos como llegó, con la cartera llena, y ni siquiera tuvo el deseo de por lo menos, pues te dejo $1, ¿no? Por lo menos te dejo una limosnita, Jesús, para que ahí te ayudes en tu ministerio. No, el hombre se fue triste y con los bolsos llenos. ¡Qué ironía! ¿Cuántos quisiéramos tener los bolsos llenos? Sí, ¿verdad? Pero este hombre tenía los bolsos llenos y estaba triste, porque quería agradar a Dios por medio de sus méritos. Y está el punto aquí, y voy concluyendo, si me ayudan con la guitarra, así algo levecito. Y dice así, Lucas 19. Después del joven rico entra la historia de este hombre. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver estos, todos comenzaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Jesús, me encanta la vida de Jesús porque Jesús siempre causaba polémica. Jesús siempre hacía cosas que la gente decía: ese está loco. Si en verdad fuera Dios, sabría quién es esta persona que le está ungiendo los pies, o si supiera con quién está hospedado, o por qué se sienta con pecadores. Jesús siempre causaba polémica por y en contra de la religión. Siempre. Y Jesús va y se hospeda con este pecador, pero Zaqueo dijo resueltamente, mientras todos murmuraban diciendo: este es un pecador, juzgándolo, condenándolo, y tenían razón, ya lo platicamos en una prédica, lo puedes ver en YouTube, acerca del joven rico y Zaqueo, pero hoy me quiero enfocar en la segunda parte. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Primer lugar, ahí te va. Zaqueo es odiado por el pueblo de Israel. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran bien corruptos, eran súper abusadores, exigían el impuesto al pueblo de Israel para dárselo a Roma. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Chin, estamos en vivo, perdón. Y aparte, un pueblo opresor que te había conquistado, tenían coraje. Y aparte, los publicanos eran súper abusadores. Como que se parece a alguien de hoy en día, ¿verdad? De la misma forma, este hombre era el jefe de los publicanos. ¿Qué significa? Que este era más tremendo. Tenía una reputación pésima. Era un hombre completamente manchado. Era un hombre corrupto. Era un hombre que todo lo que hacía estaba manchado, ya sea con sangre, con inmoralidad, con abuso. Era un hombre que estaba sucio completamente. De tal forma que los religiosos, cuando ven a Jesús entrar a su casa, dicen: ¿cómo es que se ha ido a hospedar con un pecador? Eso es una ironía.
Pero ¿cuál es el resultado de que Jesús, primer lugar, ¿sabes cómo le llama a este publicano, pecador, estafador, gandalla, borracho, adúltero? ¿Sabes cómo le llama a todo eso? Zaqueo. ¿Y sabes qué significa en el original hebreo Zaqueo? Puro. El nombre de Zaqueo significa puro. Entonces el hombre puro, que deberá de ser puro, no de los cubanos, no, sino limpio. El hombre que debería de ser puro estaba ¿qué? Haciendo acciones que lo manchaban, corruptas, inmorales. Pero Jesús se presenta y le dice puro. Le da la identidad a él, le vuelve a decir quién es él, y en Cristo él se alinea y tiene una respuesta conforme a la ley. Ay, pastor, me estás diciendo que la ley no, que no sé qué, y ahora dices que el hombre está sentado, Jesús está con él, están todos sus amigos, bola de pecadores. ¿Cómo habrá sido esa reunión? ¿Cómo habrá sido esa reunión? ¿Te imaginas? Pues si Zaqueo era así de esos persinados, pues yo digo que ha de haber mandado al criado: guarda todos los pomos, la droga, los cigarros, sácame a las viejas que están ahí metidas, porque va Jesús para la casa. Si era un descaradote, pues hizo una pachangota, yo creo así tremenda, con un montón de alcohol. O sea, yo creo que el cuate es porque Jesús estaba en su casa, pero no dice nada la Biblia, ¿no? El punto es que está Jesús ahí sentado con él. Y Zaqueo haciéndose un montón de preguntas, ¿no? ¿Soy el peor? ¿Todo mundo me odia? Tengo un montón de problemas en mi autoestima. Por eso es que soy un gandalla. Por eso los más gandallas son los que más problemas tienen en su autoestima. Por eso son así. Y está con un montón de luchas en su mente Zaqueo. Y se dice: pero Jesús está aquí. Se dignó a entrar a mi hogar siendo yo quien soy, siendo yo un pecador, siendo yo un corrupto, siendo yo un malvado. Él me llama por mi nombre y me dice: puro, Zaqueo. Y se va a quedar a dormir en mi casa, o no sé, ya se había dormido, todavía no. Pero el punto es que cuando están en ese momento, Zaqueo se para. Y la acción de levantarse en la costumbre judía representaba que estoy a punto de decir algo muy importante. Se levanta y dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y después dice: restituyo al que defraudé por cuadriplicado. Éxodo 22, ¿sabes de qué me habla? De la ley de la restitución. Por ley, el que fuera cachado, descubierto, al que hubiera cometido un delito, debería de restituir el daño de acuerdo a la ley. Debería de devolver el pago. Si era cachado, tenía que devolver el pago, confesar su falta, pedir perdón y devolver el 20% más de la deuda que había cometido. Eso está en Deuteronomio. Entonces el hombre se levanta y tiene una respuesta conforme a la ley. ¿Y cuál es esta respuesta? Su compromiso, sus obras, su reacción a la gracia de Jesús, su reacción a que Jesús había venido a su vida y no lo juzgó, no lo condenó, no lo señaló, al contrario, lo aceptó, lo amó, lo abrazó, estuvo presente con él. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Se levanta y públicamente confiesa su pecado, y no solamente eso, sino que también dice: voy a restituir el daño. Y entonces aquí se juntan las dos justicias. Primero, Zaqueo en su interior recibe la justicia de Dios, el amor de Dios, y por consecuencia
¿Qué hace? ¿Va y se vuelve más borracho, más corrupto, más drogadicto, más malvado? No. ¿Qué hace por el amor de Dios como respuesta? ¿Qué hace? Un acto de acuerdo a lo que la ley decía. Por eso en el momento que yo recibo el amor del Señor, su gracia, su perdón, en ese momento cumplo toda la ley. Y ya no soy un ratero, un asesino, un blasfemador. Ya no soy un adúltero, ya no soy un fornicario, ya no soy un mentiroso, ya no soy los demás 10 mandamientos. Ahora tengo la capacidad de amar a Dios. ¿Por qué? Porque recibí su gracia. ¿Y cuál es la consecuencia ante eso? Que te alineas a la voluntad de Dios. Y entonces hay un compromiso en ti. Entonces comienzas a tener obras de justicia. Comienzas a tener obras que agradan a Dios, no porque las haces, sino porque tú le agradas. Y entonces cuando la haces es como si emanara de ti un olor fragante delante del Señor. Y entonces le dice Jesús: este es el hijo de Abraham. ¿Por qué Abraham? No porque fuera judío, sino Abraham tuvo 2 procesos de justicia. Primero, él por fe recibió la justicia. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después hizo un acto de justicia entregando a su hijo en obediencia al Señor, haciendo actos de obediencia, y nuevamente Dios le dice que Él es justo. Y entonces Pablo toma la fe por justicia y Santiago toma las obras que revelan o muestran que ahora estás bien delante de Dios. ¿Sí soy claro, iglesia? El punto principal es este: si recibo su amor, su gracia, su perdón, ¿puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo hacer alguna obra mayor? La respuesta es: tu justicia es por fe. Eres salvo y ahora le agradas a Dios simplemente por creer en Jesús. Pero eso te impulsa a hacer obras que delante de los hombres glorifican a Dios. Ahora eso te lleva a ayudar a los de la tercera edad. En el mes de julio en Comunidad Cree nos vamos a aventar con el proyecto de las personas de la tercera edad y vamos a armar un club para ellos y los vamos a servir y los vamos a amar y les vamos a dar, no sé si desayunar, porque no sabemos si darles de desayunar o no sé, o les vayamos a dar algo que les caiga mal, no sé, pero vamos a hacer algo por ellos para servirles, y vamos a seguir sirviendo en el hospital y llevando el comedor Cree, y vamos a seguir limpiando calles, y vamos a seguir viniendo a la iglesia a servir, y me voy a comprometer en mi servicio y voy a ser puntual. Y si me citan a las 10 de la mañana, yo voy a llegar 9:30, porque quiero llegar a orar, a leer un poco más, y no por manipulación, no porque diga el pastor para que le agrades a Dios. No, lo voy a hacer porque he entendido que ya le agrado, y la respuesta, la consecuencia de la fe es que ahora yo puedo hacer cosas para Dios porque ya le agrado. Y entonces me vuelvo una iglesia comprometida con mis diezmos, mis ofrendas, mi servicio. Dejo de estar de fluctuante, que a veces sí, que a veces no, que me paro, que no me paro, que me da hueva, que no sé qué, no sé cuándo. Y entonces digo y valoro: esto costó la vida de Jesús. Estoy dispuesto a seguir con esta causa porque por fe ya le agrado. Y la respuesta en mi espíritu es: me voy a poner las pilas. Es lo que hizo Zaqueo. Cuando Abraham es justificado, él está dispuesto a obedecer al Señor en lo que le pida, porque primero es por fe, no por obras, pero después las obras son el resultado de nuestra fe. Y entonces nos volvemos una iglesia espiritualmente activa, nos volvemos una iglesia que sirve, una iglesia que está comprometida, una iglesia donde no está el staff y los pastores preocupados de cómo vamos a pagar la renta porque la gente no diezma, no dona, no ofrenda, no hace nada. ¿Cómo vamos a hacer para atender a los niños porque no tenemos maestros? ¿Cómo vamos a hacer para que esto siga funcionando si no hay voluntarios? No debemos de ser esa iglesia.
Porque aquí hay puros entendidos que son hijos amados por Dios y que son olor fragante delante del Señor, y que hoy Dios te está confrontando con su voz cálida y con mucho amor te está diciendo: hey, ¿vas a seguir en la banca? ¿O te vas a parar como Zaqueo y vas a decir: aquí estoy, aquí estoy, quiero ayudar, quiero hacer algo, ¿en qué me involucro? Aquí estoy entre semana, ¿qué vamos a hacer? Aquí estoy. No para agradarle a Dios, sino porque ya le agradas. Ya le agradas. Y Jesús pagó el precio por ti. Puedes ahí en tu lugar cerrar tus ojos un momento y meditar un poco en esto y preguntarte: ¿me voy a quedar quieto en mi lugar o voy a hacer algo al respecto? ¿Voy a seguir en mi área de confort, en mi trabajo, o voy por un negocio más? Porque ahora entiendo que ya soy bendito en todo lo que haga. ¿Me voy a seguir conformando con este trabajo que apenas si me sale para pagar mis cuentas? ¿O voy a entender que por fe ahora yo soy bendito en todo lo que haga? ¿Me voy a seguir quedando conforme en esta relación o voy a dar el siguiente paso? Vamos, reflexiona un minuto y delante del Señor ven y reflexiona y pregúntate: ¿me voy a quedar conforme con este vicio cuando tengo la plenitud en Cristo Jesús, pero me estoy desahogando, me estoy tratando de desestresar con estos vicios, con estos ámbitos tóxicos, cuando tengo paz en Cristo Jesús? ¿Me voy a seguir quedando en este nivel de conformidad cuando puedo servir a la causa del Evangelio, cuando puedo dar mi vida por Jesús? Porque la fe sin obras es muerta. Y yo no quiero tener una fe muerta. Quiero tener una fe como la de Zaqueo, que me llevó más allá de la ley, porque la ley me dice: restituye, pero la gracia me dice: da la mitad de tus bienes. Gracias, porque la gracia me lleva a un nivel más generoso, me lleva a un nivel más de compromiso, no por manipulación, no por control. Señor, yo te pido que podamos ser una iglesia sana, una iglesia sana que no manipule a la gente, una iglesia que no controle a la gente, que como pastores nos des la sabiduría para ser una iglesia que se extiende en un ámbito sano, una iglesia que entiende la causa de Jesús, pero también que como iglesia respondemos a la causa de Jesús y podemos ser una iglesia que corresponde al mensaje de la gracia, a una iglesia liberadora, a una iglesia donde no trae condenación, a una iglesia donde somos amados, aceptados, y yo puedo corresponder con mi vida, mi servicio. Puedo servir a los pobres, a los orfanatos, en las calles, a las personas que están en un psiquiatra. Puedo ir a los hospitales, puedo hacer algo, Señor, por la causa de Jesús. Y como Zaqueo nos llamas puros, limpios, santos delante de ti. Gracias.